psicóloga clínica y les voy a presentar el tema del síndrome del impostor. Creo que de alguna manera es un tema conocido, un tema que hemos escuchado y vamos a ir viendo un poquito de qué se trata, cómo puedo saber si yo sufro este síndrome del impostor y qué puedo hacer para, en caso de tenerlo, qué puedo hacer para trabajarlo. ¿Qué es? Es la experiencia de sentirse un farsante intelectual. Es decir, saber que eres exitoso, pero no te sientes merecedor del éxito. Es decir, si yo tengo un gran puesto o se me facilitó hacer algo y me felicitaron, es esta dificultad de saber que la respuesta o el resultado está correcto, pero yo no sentirme merecedor, yo no sentirme que que valgo ese reconocimiento que me están dando. Las características del síndrome del impostor son las creencias de que los demás tienen una visión exagerada de tus destrezas o habilidades. Si a ti te elogian por decir, oye, eres muy bueno hablando con la gente y tú no terminas creyéndote eso que te están diciendo. Las personas te lo están diciendo por el resultado que tú estás dando, pero tú realmente no sabes si eres tan bueno con la gente como las personas te lo están diciendo. El miedo a que te descubran que eres un farsante y te expongan como tal. Esta creo que es la cualidad principal del síndrome del impostor. Como yo no me lo creo, es difícil que, que forme parte de mí y qué tal si fue un golpe de suerte, aunque me lo hayan repetido 20 veces, que soy muy buena para hablar con la gente, qué tal si fue un golpe de suerte de que ese día me salió bien y un día se van a dar cuenta que no soy tan bueno hablando con la gente. Por ejemplo, si me pusieron en mi trabajo en un área donde se genera la comunicación social, donde estoy en constante comunicación con otras personas, precisamente por esta habilidad, la persona que sufre el síndrome del impostor tiene miedo a que se le descubra y que en algún momento digan, ¿sabes qué? O ya no tienes tu trabajo, o sabes qué, no eras tan bueno como realmente en algún momento creí. Otra característica es la atribución persistente del éxito a factores externos, como la suerte o un nivel extraordinario de trabajo arduo. Es decir, ¿sabes qué? Te reconocen que eres un excelente trabajador, pero tú no se lo atribuyes a tus habilidades, tú no se los atribuyes a tus destrezas, tú se lo atribuyes a que fue suerte, como lo hablábamos hace ratito, qué tal si se dio cuenta en un momento de suerte que yo estaba hablando con la gente, pero realmente no soy bueno hablando con la gente, o trabajé tan duro que realmente por eso es que me están reconociendo. No es que yo tenga la habilidad. A la persona del síndrome del impostor le cuesta reconocer esa habilidad, pero sabemos que si no lo tengo, no lo puedo dar. Pero es esta cuestión de todo viene de afuera y nada viene de adentro, nada viene de nuestra persona, todo viene por situaciones de suerte o un trabajo duro. Por eso es el miedo a que descubran que eres un farsante o que es un farsante y que te expongan como tal ante la gente. ¿De dónde se deriva este trastorno o este síndrome, perdón? Regularmente viene del entorno familiar. Menciona que hay dos tipos de entorno familiar que puede desarrollar este síndrome. El tipo 1 son hermanos con alta capacidad. Habría crecido junto a un hermano o una hermana que se describa como exitoso. Aquí lo estamos mencionando como el entorno familiar porque el entorno familiar es nuestro núcleo y es donde crecemos o se supone que debemos de crecer, pero si yo crecí con una prima, si yo crecí con una tía, si yo crecí con el vecino o que me estuvieran comparando con el vecino, se puede desarrollar, ¿no? Es decir, lo describían como exitoso. La parte de la comparación, la parte de este hermano es muchísimo más, tiene habilidades en la música o tiene habilidades en la creatividad o tiene habilidades en las matemáticas. Y si yo crecí con una persona, con una figura de esa manera, el hecho de tratar de alcanzarla me lleva a lo mejor no tengo el mismo reconocimiento que le están dando a la otra persona. Y ahí es donde si yo hago algo bueno, lo hice o lo hice bien,
pero no alcanza el reconocimiento de la misma manera que con la otra persona, ¿no? Con la otra persona que admiran, con la otra persona que adulan. Sucede mucho en estos ambientes familiares, donde a lo mejor el más grande, que es un poquito que nos vamos al tipo 2 ahorita, a lo mejor el más grande es el que, pues evidentemente como es la primera vez que está sucediendo, los papás se asombran, los papás ponen más, eh, están como más emocionados de lo que está pasando, porque lo están viviendo en la primera, como primera vez igual que su hijo. Ya cuando vienen hijos después del primero o con habilidades como no tan... hay niños pródigos, hay niños que se les genera o que se les da muchísimo más fácil alguna u otra situación, hablando de música, hablando de creatividad, hablando de matemáticas, y como lo vivieron, pues ya no alcanza el mismo reconocimiento para la otra persona, no porque lo hagan de manera consciente o a propósito, sino simplemente cuando vemos algo nuevo, algo que nos deslumbra, pues es donde le ponemos más, nos asombra más y es donde le ponemos más dedicación, ¿no? Entonces, es esta parte. Si yo crecí con alguien que tenía estos estándares, aunque yo llegue aquí, aunque sea bueno, pues nunca va a ser suficiente acá. Y entonces cuando a mí me lo reconozcan como no me lo están reconociendo igual que a la primera persona, pues entonces creo que no es suficiente. Y ahí viene el síndrome del impostor. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú desde la forma externa lo estás viendo lo que yo soy capaz de hacer, pero yo no, para mí no es suficiente porque no he llegado al nivel de la otra persona que pudo haber sido pródigo, ¿no? Y eso nos lleva al tipo 2, el hijo pródigo. La familia lo pone en un pedestal, creyendo que es superior a cualquiera en todos los aspectos posibles. Es decir, si soy bueno en matemáticas y mis papás me ponen en un pedestal creyendo que soy el mejor, en el momento en que yo no sea el mejor o que yo me doy cuenta que hay personas muchísimo mejor que yo en ese aspecto, ahí viene el síndrome del impostor. ¿Por qué? Porque entonces ya no estoy cumpliendo con las expectativas de la familia. Me dijeron que era el mejor, pero salgo al mundo exterior y encuentro a muchas personas mejores. Y no quiere decir que lo que yo hago no está bien, pero como me pusieron en el más alto de todos, creyendo que soy superior a todos, pues ahí entra este conflicto y esta situación, ¿no? Una vez más, aquí está describiendo como el entorno familiar, pero me pudieron haber comparado con un vecino, me pudieron haber comparado con el más inteligente de mi salón, y eso llega precisamente a generar este síndrome del impostor. Ahí es donde se presenta el síndrome del impostor. Primera investigación que se hizo para sacar este significado o este concepto fue en las mujeres, precisamente en el área de las mujeres trabajadoras, que tanto se creían o no se creían capaz de generar este desempeño que desde un principio le correspondían a los hombres, ¿no? Entre comillas. Pero conforme lo fueron estudiando, se fueron dando cuenta que había más áreas donde se presentaba este síndrome del impostor. Las mujeres trabajadoras, los impostores masculinos, porque es esta figura masculina que dice la sociedad que tienen que ser los hombres, y entonces ahí empieza el, ¿realmente soy tan hombre como me dice la sociedad o no? Dependiendo de los elementos que la sociedad donde crecí me está imponiendo. El impostor social, que ahorita lo podemos ver demasiado en las redes sociales, el hecho de lo que estoy demostrando o lo que no estoy demostrando en las redes sociales, poniendo como ejemplo, pero en general en la sociedad, de lo que soy, de lo que he logrado, de lo que tengo, y si no tengo lo suficiente en base a lo que la sociedad me está pidiendo, ¿no? El padre impostor, la presión para ser el padre o la madre perfecta. Qué tan bien estoy haciendo el trabajo y qué tanto me lo creo? ¿Por qué? Porque es un trabajo arduo, porque me voy a equivocar muchas veces más como padre. Y entonces es esta parte de, aunque la gente me lo reconozca, no estoy validando tanto o no estoy seguro si soy el padre o la madre que quiero ser. El estudiante impostor, la presión académica y social en cuestiones de buenas calificaciones, en cuestiones de lo que tengo que lograr, y una vez más nos ponen estándares o papás o familia o la sociedad nos ponen estándares, y entonces cuando de repente estoy haciendo algo bien,
pero el de al lado ha logrado muchísimo más, o el de al lado, cuando salí de la carrera, consiguió primero trabajo que yo, o el de al lado está ganando más. Esta es esa parte del impostor. Qué tan bueno realmente soy como estudiante? Qué tan bueno soy realmente como trabajador en cuestiones en las comparaciones que estoy haciendo con los demás? Este es el círculo de lo que genera el síndrome del impostor, porque primero trabajo mucho para que no, para reducir el riesgo de que me descubran. ¿Sabes qué? A mí me contrataron en mi trabajo porque soy buena en matemáticas y aquí se necesita mucha contabilidad y toda esta cuestión. Y de repente me preocupa porque cometí un error, o yo me siento como no tan buena en las matemáticas o esas habilidades que los demás ven. Sé que lo puedo resolver, pero sé que no soy tan buena como me lo están diciendo mis compañeros. Pues me preocupa que me desenmascaren. ¿Y qué hago? Trabajo demasiado. Trabajo demasiado y me presiono, y aquí vienen las situaciones de ansiedad. Y cuando ya estoy como entregando los frutos, ya me da un alivio. Me da un alivio, ¿por qué? Porque en esta ocasión no me desenmascararon. Mañana, quién sabe, pero en esta ocasión con este trabajo no se dieron cuenta que no soy tan buena con las matemáticas como ellos creen o ellos perciben, y entonces me lleva a este círculo vicioso. Evidentemente el autoestima implica mucho en el síndrome del impostor, porque la autoestima es la valía que tenemos de nosotros mismos, ¿no? Entonces, aquí se genera otro círculo, la cuestión del pensamiento de no soy bastante bueno, que es la primera instancia del síndrome del impostor. No soy tan bueno en lo que estoy haciendo. Y entonces, como hablábamos hace ratito, me pongo a trabajar y entonces tengo resultados. Bueno, sí pude con esto, sí pude con este trabajo que me pidieron ayer. Y entonces ya tengo pruebas de que soy lo bastante bueno. Pero cuando ya pasa ese tiempo, otra vez viene el pensamiento, y el otro pensamiento es: las pruebas se equivocan, no soy un impostor. Es decir, primero no creo, después hago todo lo posible por creérmelo y porque los demás me lo crean, y después otra vez viene la idea de: no era real. O sea, fue en ese momento que lo pude hacer, pero no era real y no soy lo bastante bueno. Y entonces soy un impostor. Y entonces esta parte es el ciclo que nos lleva a estar no tranquilos con nosotros mismos, nos lleva a generar una baja autoestima y a dudar de nosotros mismos, de lo que podemos hacer. Aquí hay un cuestionario de autoevaluación. Es importante señalar cómo se ve identificado los rasgos de una persona que tiene el síndrome del impostor. Regularmente las personas que tienen el síndrome del impostor no se animan a participar. ¿Por qué? Por el miedo a lo que yo vaya a decir descubra que no soy tan inteligente como los demás piensan. Y entonces me evito opiniones. O si los demás, por ejemplo, estoy en una junta y los demás opinan, pues confirmo o me formo parte de lo que les está pidiendo la otra. Pero de guardo mis comentarios. O a cuántos no les pasó que cuando estaban en el salón de clases o estaban tomando clases, ya sea primaria, secundaria, preparatoria, universidad, que de repente creían que tenían la respuesta cuando el maestro preguntaba algo y no se animaban a contestar. ¿Por qué? ¿Qué tal si me equivoco? ¿Ustedes sabían que era correcto, o sabían que era lo correcto, o pensaban que era lo correcto? Y de repente no me animaba a contestar, y cuando otro contestaba decía: ah, no, sí, sí tenía razón. Pero el miedo a exponer el hecho de que no lo sé llega y impacta directamente la autoestima, y es por eso que no nos animamos a participar. Otra manera que se ve también es el autosabotaje, el hecho de: bueno, ¿sabes qué? Me están ofreciendo el puesto que yo quería, el puesto que yo siempre soñaba, pero ¿qué tal si no voy a poder con él? Y entonces mejor no lo acepto. ¿Por qué? Porque dudo de mis capacidades, dudo de lo que yo creo que puedo hacer, y me lleva precisamente a autosabotearme, no dejarme avanzar, porque si avanzo corro el riesgo de que descubran que yo soy un farsante. Corro el riesgo de que descubran que no me debieron de haber dado ese trabajo. Otra cosa es el perfeccionismo.
la parte del perfeccionismo es un poquito de lo que hablábamos hace ratito, de cómo yo trabajo tan arduamente más allá de lo que ya es saludable y que me genera una presión. ¿Por qué? Para que no me vayan a descubrir. Si yo soy perfeccionista, si yo sé que no se sale de este cuadro, pues entonces es muy difícil que me descubran. Y eso me lleva precisamente, una cosa es hacer las cosas bien, que es muy saludable, una cosa es exigirse dentro de lo saludable, porque entonces me lleva a mejorar como personas, pero otra cosa es el perfeccionismo, porque el perfeccionismo, si hasta que no me salga como yo quiero que me salga, no estoy contento y no estoy a gusto. Y a veces estoy sacrificando muchísimas cosas de la vida personal, de la vida que me lleva a tener un equilibrio. A lo mejor es el mismo trabajo. Oye, tienes 3 tareas. Bueno, hasta que no me sale esta, continúan los demás y ya se me está rezagando actividades que yo tengo. Y cuando se me rezagan actividades que yo tengo, pues entonces ya salgo más tarde y entonces cuando ya salgo más tarde, estoy perdiendo tiempo de calidad con mi familia, conmigo mismo, con mis amigos y toda esa parte que le da un equilibrio al ser humano. Entonces, esta parte del perfeccionismo es una parte del cómo el síndrome la persona que se siente impostora no quiere que las demás se den cuenta. ¿Por qué? Porque corre el riesgo de perderlo todo y no me deje salir del cuadrante. Y me lleva precisamente a estar presionada, a estar ansiosa e impacta en la salud mental y en la salud física. Otra cosa u otro punto de las personas que tienen el síndrome del impostor es subestimar elogios. No saben subestimar elogios, no saben recibir elogios, perdón. ¿Cuántos de ustedes aceptan lo que los demás les dicen o saben aceptar lo que los demás les dicen? Oye, te ves muy bien. Oye, eres muy buena en esta actividad. Oye, tienes muchísima facilidad de palabra. Toda esta parte de lo que los demás nos reconocen y que no sabemos o que no se lo creemos, es esta parte del síndrome del impostor. Y aquí hay algo que recalcar, que si los demás lo ven, es porque lo tenemos. No tenemos, o sea, no podemos dar nada que no tengamos. Si yo tengo 5 pesos, no te puedo dar 10, solamente te puedo dar 5. Y eso sucede con las habilidades. Si ustedes tienen las habilidades, aunque no las tengan conscientes, se puede, no hay forma de que estés dando algo que no tienes. Si tú eres buena con la gente, aunque no lo hayas concientizado como tal, es lo que estás dando. A veces nacemos con esta facilidad o esta habilidad o este don, como le quieran llamar, porque todos tenemos cualidades y todos tenemos defectos y a lo mejor soy muy carente de algo, pero también tengo mucho de algo. Entonces, es la cuestión de investigar qué es con lo que yo nací, que se me hace como tan fácil darlo, que entonces no reconozco como una habilidad, no reconozco como algo bueno. ¿Por qué? Porque como se me hace muy fácil darlo, es una parte que yo no creo, pero aquí viene precisamente de lo que hablamos, la cuestión de la autoestima. Si yo me pongo a identificar, que es un poquito más adelante lo que va, el cómo resolver, si yo me pongo a identificar lo que soy, si yo me pongo a analizarme, esta parte me va a llevar a descubrir qué doy. Entonces, es un poquito la parte del cómo podemos empezar a recibir elogios. Si la persona lo está viendo y más si lo están viendo 5 personas. A lo mejor si me la dice una, pues digo, ah, gracias. Pero ya si 5 personas de diferentes contextos, en diferentes etapas de la vida, me lo vuelven a decir, es porque realmente lo tengo. Y aquí es donde empieza el ejercicio de autoevaluación y de aceptación en base a que son, uno, merecedores y segundo, que es la capacidad que ustedes tienen. Una vez más, nosotros somos nosotros, valga la redundancia, todos los días. Entonces, a lo mejor es difícil ver lo que doy todos los días, pero cuando la otra persona me lo está dando, ahí está el foquito de lo que me está diciendo, tanto de lo bueno como lo malo, ¿no? Pero ahorita estamos hablando precisamente de las habilidades. Entonces, es esta cuestión de que empiecen a aceptar lo que los demás lo están diciendo. Y yo creo que si 5 personas se lo están diciendo es porque realmente lo tienen. ¿Sale? Ok, ¿cómo puedo saber si tengo el síndrome del impostor? Aquí hay una evaluación, es un cuestionario de evaluación, pues consta de 18 preguntas
y se califican con 1, con dificultad, 2, con mucha dificultad, 3, con facilidad y 4, con mucha facilidad. La primera es, igual esto más tarde se lo voy a mandar a Edgar para que lo tengan también, si lo pueden mandar. Lo voy a mencionar, si no alcanzan a contestarlas todos, lo van a tener más tarde. La primera es con qué facilidad aceptas elogios, que era un poquito lo que estábamos hablando ahorita. Cuando haces algo bien, ¿con qué frecuencia le quitas importancia? Ha sido fácil y cualquiera pudiera haberlo hecho. No ha sido nada especial. La 3, cuando haces algo bien, ¿con qué frecuencia atribuyes tu éxito a la suerte? 4, cuando no haces algo tan bien, ¿con qué frecuencia atribuyes tu caso a la suerte? 5, cuando haces algo mal o fallas, ¿con qué frecuencia atribuyes tu fracaso o tu falta de habilidad a no haber trabajado lo suficiente? 6, cuando no haces algo bien, ¿con qué frecuencia atribuyes tu éxito a la intervención de otras personas? Me han ayudado. 7, cuando haces algo mal, ¿con qué frecuencia atribuyes tu fracaso a la intervención de otras personas? Fue su culpa. 9, ¿cuán importante es para ti ser el mejor en algo que te importa? Perdón, era el 8. 9, ¿cuán importante es para ti el éxito? 10, ¿con qué frecuencia te centras más en lo que has hecho bien en comparación de lo que no has hecho bien? 11, ¿cuán importante es para ti encontrar un héroe al acercarte e impresionar? Esta parte se refiere también a una cuestión del síndrome del impostor, es como yo no me lo creo, voy y busco una persona en la cual yo admire para que esa persona me reconozca. Si mi compañero de trabajo es muy bueno, o mi jefe es muy bueno, o mi hermano es muy bueno, entonces cada situación que yo haga, espero que ese héroe me lo reconozca, porque si me lo reconoce es porque está bien, porque él sabe, porque él es inteligente y yo no, entre comillas, ¿no? Entonces, es esta parte, en la cuestión del euro es esta parte, la parte del cómo yo con una persona que yo creo que es muchísimo más capaz intelectualmente, es la parte que busco para que me lo reconozca. ¿Por qué? Porque no tengo confianza en mí mismo. Y entonces me voy y busco otra persona que me valide lo que estoy haciendo. ¿Sale? La 12, ¿con qué frecuencia te da miedo expresar tus puntos de vista y que la gente descubra tus carencias y desconocimiento? 13, ¿con qué frecuencia te consideras incapaz de empezar un nuevo proyecto por miedo al fracaso? 14, ¿con qué frecuencia no quieres terminar un proyecto porque no lo estás bastante bien? 15, cuando eres feliz con un trabajo que has hecho y que sabes que no está perfecto. 16, ¿con qué frecuencia piensas que eres un impostor? 17, ¿cuán preocupado estás porque se descubra tu falta de habilidad, talento o destreza? 18 y última, ¿cuán importante es para ti la validación de los demás? Por ejemplo, halagos y elogios. Les repito, más tarde se lo paso a Edgar y para que se los pase si quieren hacerlo, es importante entender que la puntuación de esto como máximo era 4, como mínimo era 1, abajo de 37 ya estás en un síndrome del impostor. Entonces, entre más bajo, más estás en el síndrome del impostor, pero a partir del 37 ya lo puedes empezar a considerar. ¿Sale? ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Qué tal si descubro mi test o ya me identifiqué con estos puntos del síndrome del impostor? Aquí hay un ejercicio que es debatir lo que tú crees. Por ejemplo, los hechos. ¿Cuál fue el hecho que sucedió que me hizo creer que tengo el síndrome del impostor o que soy un impostor? Obtuve un excelente en el examen de inglés. Sí, tuve 100 en el examen de inglés. Mi idea sobre la impostura sobre el hecho. ¿Por qué soy un impostor en ese 100 de inglés? Tuve suerte en el examen y estuvo fácil. Entonces, lo que hablábamos ahorita, cuando soy impostor no depende de mis conocimientos, depende de la suerte, ¿no? Y entonces esta suerte es que el examen estuvo muy fácil. Y aquí viene la parte donde les toca precisamente cuestionar esos pensamientos que usted tiene. Y es la parte de habilidades o competencias que puede llevar al hecho. O sea, desde la realidad, aparte de la suerte que tú crees que el examen estuvo muy fácil, desde la realidad, ¿qué habilidades reales me llevaron también a tener ese 10 del examen? ¿Sabes qué? El porcentaje del inglés que yo sé es proporcional al porcentaje del inglés que venía. A lo mejor si yo estoy en un nivel 3 de inglés
y el examen venía en un nivel 5, pues entonces ahí es la parte donde por eso no pasé el examen y por eso no me fue tan bien, ¿no? Porque mi nivel de inglés no estaba de acorde al nivel de inglés que el examen venía. Pero en este caso, es decir, ¿sabes qué? El porcentaje que yo sé de inglés es el porcentaje que venía en el examen. Entonces, es la parte desde la realidad que te ayuda a ver por qué pudiste hacer lo que sucedió, que en este caso es el examen, o sacar 10 en el examen. Y por último, es ponerle un porcentaje tanto a tu idea del impostor, tanto a la idea, perdón, tanto a las habilidades reales de las cuales tú ya descansaste. ¿Sabes qué? Y tanto fue la suerte en el examen, porque pudo haber sido real, o sea, ¿sabes qué? Era de opción múltiple y entonces le di, no sabía nada y entonces le di la primera que a mí se me ocurrió o la que me pareció y entonces fue una suerte. ¿Por qué? Porque puede ser real que también fue de la suerte. ¿Sabes qué? El 30%, el examen realmente estaba fácil. Entonces, ¿a qué le atribuyo esa parte del 30%? Pero también vámonos a porcentuar la parte de las habilidades o las competencias que yo tengo. Oye, ¿cuál es tu nivel de inglés? Mi nivel de inglés es 3. Ah, y el examen estaba en un porcentaje de un nivel 3 para una persona de un nivel 3. Ah, pues el hecho real también me lleva un 90%. Entonces, aquí es cuestionar desde la realidad qué realmente tengo que yo pude haber dado. Hace rato les decía, si yo tengo 5 pesos, no les puedo dar 10, solo les puedo dar 5. Entonces, si es esa parte de lo que yo tengo, no pudieron haber dado más. A lo mejor el examen era de un nivel 10, estoy hablando de niveles que desconozco, pero por ejemplo, poniendo un ejemplo, si el examen era de un nivel 10 y yo solamente tengo un nivel 3, pues entonces lo otro sí fue, si sacaste 100, sí fue una cuestión de suerte. Pero ¿cuál es mi realidad y cuáles son mis habilidades? Tengo hasta el nivel 3, ese es el conocimiento que yo tengo, ¿no? Otro ejemplo es, me gané un ascenso importante. Mi idea sobre que soy impostor es, no estoy a la altura del trabajo, fue un error elegirme. ¿Cuáles son las habilidades y competencias que me pudo haber llevado a este hecho? Soy competente en mi trabajo, soy responsable, he demostrado que sé resolver. Entonces, estas habilidades y estas competencias me hacen entender por qué estoy donde estoy, por qué me eligieron, que a lo mejor fue cuestión de suerte, sí, que a lo mejor no estoy a la altura del trabajo, aquí lo porcentúo en un 10%. ¿Por qué? Porque a lo mejor nos faltan ciertas habilidades. Oye, se necesitan 5 habilidades para este puesto de trabajo, pero tú nada más tienes 4. Bueno, entonces no estoy a la altura del trabajo, un 10%. Me falta desarrollar esta habilidad, pero no lo es todo. Entonces sí tengo las otras 4 y entonces con las otras 4 puedo empezar y después desarrollar la que me falta. Entonces es esta parte de la que sí tengo, que sí habilidades tengo para desarrollar y para que me hayan elegido en ese puesto de trabajo. Entonces viene desde esta cuestión y desde esta parte. ¿Cuál es mi idea de por qué soy impostor y cuáles son las habilidades reales que me han llevado a esa situación? Último ejemplo. Me alabaron la presentación que realicé. Mi idea del impostor es, no fue una presentación perfecta, por lo tanto, pueden que me descubran que no soy tan bueno. ¿Qué habilidades y competencias hice o pude haber hecho para que me llevaran a que me elogiaran? Fue una presentación sólida con diapositivas claras y una exposición entusiasta. Entonces, a lo mejor en tu presentación se te olvidó un tema y no lo mencionaste, o se te olvidó un punto y no lo mencionaste. Y ¿sabes qué? No fue una presentación perfecta, bueno, sí, 15%, porque todo lo demás sí lo hice bien. ¿Y cuáles son los puntos y cuáles son las habilidades que sí tuve? Ah, fui claro, las diapositivas fueron claras, fue entusiasta y entonces las personas estaban atentas. Entonces, esta parte nos lleva a que puede ser un poquito real ese pensamiento del impostor, pero no lo es todo, porque hay situaciones reales que avalan que sí eres capaz de hacer lo que estás desempeñando o lo que te dieron para desempeñar o toda esta cuestión. ¿Por qué? Una vez más, si las personas lo ven, es porque realmente están ahí. No hay nada que tú des que no tengas. ¿Qué más puedo hacer? Hablábamos de la autoestima hace ratito, lo que implica la autoestima en esta parte del síndrome del impostor. Y para trabajar en la autoestima es identificar los puntos fuertes. Y aquí hay una lista de las cosas que puedes hacer.
10 puntos fuertes. ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Qué sí tienes? 5 cosas que admires de ti. Creo que esta va a ser muy complicada porque regularmente nos cuesta como ver lo bueno. Ver lo malo de nosotros mismos es bien fácil, pero ver lo bueno es una situación que a veces nos cuesta o que no nos preguntamos todos los días, porque la mayoría, no quiero decir que todas las personas, pero la mayoría nos la pasamos cuestionando que no tengo, que no tengo, que no tengo, y a veces no nos fijamos en lo que sí tenemos, ¿no? Entonces sí creo que va a ser un poquito más complicada, pero esto nos va a ayudar precisamente a esto. 5 cosas que admires de ti. 5 mayores logros de tu vida. ¿Cuáles han sido los 5 mayores logros de tu vida? Entonces, y con estos logros no quiere decir, tuve el reconocimiento, tuve el ascenso, o tuve la super casa, o tuve el super carro, que no tiene de malo, que también están ahí, pero si no lo he tenido, también he tenido logros en mi vida. Si todavía no llego a eso que quiero lograr, también he tenido otros logros en mi vida. Entonces hay que reconocer, porque muchas personas se enfocan solamente en lo que, en sus mayores metas, que no tienen nada de malo, que son muy buenas, pero no alcanzan a ver las metas que vienen aquí, estos procesos y estas pequeñas metas que nos van a llevar a esto. Entonces, si lo tienes, qué bueno, muchas felicidades, qué bueno que ya lo lograste, pero si no lo has logrado aún, no quiere decir que no lo logres. Y aquí hay varias metas en las cuales sí has logrado, entonces hay que voltear a ver las que ya logramos, no solamente las que no hemos logrado. Y 10 cosas de lo que le das a las demás personas. Es decir, ¿qué es lo que las personas siempre te reconocen? Oye, tú eres muy amable, oye, tú siempre estás sonriente, oye, tú siempre resuelves, oye, tú siempre ayudas, oye, tú siempre apoyas, oye, tú eres muy inteligente. Esos comentarios que las personas te dan es la parte de lo que tú le das a las personas. Y que si tú lo reconoces sin que las demás personas te lo den, también creo que es un punto súper grande y súper avanzado en la cuestión de saber qué le estás dando a las personas y las capacidades que tienes, porque no solamente se trata de dar o tener el reconocimiento del mejor trabajo, del mejor papá o del mejor, estos reconocimientos grandes que son muy valiosos, pero que no suceden todos los días. Y que para que sucedan esto, pues sí nos lleva mucho trabajo, pero en el día a día también tenemos cosas simples, entre comillas, pero sumamente importantes que le damos a los demás y que nos lleva a generar estos logros. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿No? Pues entonces, por mi parte ha sido todo. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, con toda confianza. Y más tarde le paso el cuestionario EFL para que lo tengan y lo puedan ir identificando. Recuerden, mi honor de 32 ya es un síndrome de impostor. Estas son las situaciones que pueden ir haciendo. Y pues entre más bajo está más propenso a tener este síndrome del impostor. ¿Sale? Muchas gracias.